os puedo comentar que en el último año hemos visto un cambio en algunos de los neumólogos referentes a nivel nacional en el campo del adiestramiento familiar y el adiestramiento a domicilio, abriendo la mano en el sentido de sí, hay que permitir que esto se haga. El fisioterapeuta debe hacer, pero claro, solo se plantea y se plantea a través del fisioterapeuta cuando tal fisioterapeuta existe. No se ha planteado nunca la posibilidad de que el sistema involucre o forme a los servicios paliativos en extracción de flemas, no, ni al 112, no, ni a atención primaria, tampoco. Aquello que está en las proximidades del domicilio de un enfermo con ELA no tiene ninguna formación en estos equipos. Y yo ahora me voy a permitir haceros una pregunta insidiosa. Fijaros lo que puede significar para muchas personas que, estando sanas, llegamos a tener una irritación en la faringe, en la tráquea, como consecuencia de intentar toser y toser y toser para extraer una flema que no extraemos. Esa flema rebelde que se produce como consecuencia de que tenemos un constipado gordo o una pequeña infección. Esto ocurre con el enfermo de ELA de forma permanente. ¿Cómo se extrae una flema a 40, menos 40, con 2 segundos y medio de pico de tos? ¿Cómo lo podéis conseguir? Y con el tosedor bloqueado. ¿Cómo me podéis enseñar a toser en 2 segundos y medio para que pueda extraer la flema? Claro, a ver, Salvador, yo sobre eso, normalmente cuando los equipos se dan al paciente, efectivamente se hacen, por lo menos en mi experiencia aquí en Madrid, se hace en el hospital, se prueba el equipo, generalmente pues, se prueba el número de veces que se considere, pues unos más, otros menos, y se ponen unos parámetros que se consideran eficaces en ese momento. Si en ese momento efectivamente la persona no tenía flema, pues se intenta objetivar a través del pico de flujo de tos que aparece en la máquina o bueno, a través de algo más, un poco más subjetivo y demás. Se supone que, claro, que el día en el que el paciente lo vaya a necesitar ya está adiestrado y lo va a hacer correctamente y va a poder utilizar con los parámetros que se le han dado, va a poder ser eficaz, digamos, ¿no? Claro, se presenta que si a nivel general, digamos, probablemente esos parámetros que le hayan puesto sean eficaces. El problema está en que cuando una persona, pues, por ejemplo, tiene una infección, ya sabemos cuando hay una infección, tu pico flujo de tos disminuye, por lo tanto vas a necesitar más ayuda, etcétera. Es por eso por lo que generalmente suelen colocar 1, 2 o 3 programas, ¿vale? Entonces, ahora que se puede poner en estos nuevos aparatos, sí que se puede poner un segundo programa, un tercer programa, con la idea de, en el caso de urgencia o en el caso de necesidad. Yo estoy de acuerdo en que, y yo lo practico así, que yo modifico los parámetros en función de la necesidad de cada paciente, ¿vale? El problema que yo veo ahí es que si dejas abierto los parámetros para que todo el mundo pueda modificarlo, corres un riesgo, porque hay personas familiares, cuidadores muy bien formados, pero hay familiares cuidadores que no están formados, hay familiares cuidadores que les puedes intentar formar, pero quizá no les puedes meter esa presión de tú tienes que saber modificar los parámetros, tú tienes que saber cómo extraer esa flema, sí o sí. Con lo cual, el dejar los parámetros, digamos, el tosedor desbloqueado y abierto a que todo el mundo lo pueda manipular, personalmente pienso que puede ser un problema si no se forma bien a la familia. Todo esto diciéndote que estoy completamente de acuerdo en que no los parámetros que se dejan del hospital son los idóneos en cada momento y que habría que modificarlos en función de las necesidades. Se pone un parámetro general en el que se piensa que va a ser eficaz. Si la persona, y por eso lo ideal sería que una persona experta pueda acudir 1 o 2 veces por semana. ¿Por qué? Porque si vas viendo que la persona cada vez está con más flema, que no es capaz de extraer, pues habrá que hacer algo, habrá que modificar esos parámetros. Si es una persona experta, lo podrá modificar. Si no es una persona experta, habrá que llamar a la unidad de ELA o a llamar para decir, oye, mira, está ocurriendo esto, necesitamos o que alguien venga o acudir urgentemente
para modificar estos parámetros, ¿no? Entonces, bueno, esto es cierto que Salvador, lo hemos hablado varias veces y mi opinión sigue siendo esa. ¿Hay que cambiar los parámetros? Creo que sí. ¿Todo el mundo puede? Creo que no. Bien, me parece que es una buena opción, pero también tiene su lado perverso. ¿Por qué utilizar este criterio con el E70, que tiene un bloqueador, y no se utilizaba así, Raúl, con el CA3000, que no tenía bloqueador? ¿Qué ocurre? Que en el Porque era un momento riesgo. en que... Ya, es que eso era un riesgo y por eso lo bloquearon. Porque eso llegaba un niño, modificaba la presión y al siguiente día llegaba la persona, el familiar, quien lo fuese a hacer, no modificaba la presión y le metía 70 de presión de repente. Entonces, eso era un riesgo y ahora se ha conseguido que sea menos arriesgado. Entonces, se bloquea y se consigue que no haya ese riesgo, digamos. O sea, que consideras que la tecnología en este cambio ha sido a favor de la protección del paciente Sí, claramente. y no del neumólogo, y no claramente del neumólogo. ¿Del neumólogo? ¿Por qué del neumólogo? Ten en cuenta que durante montones de años hemos tenido el tosedor, ni tan siquiera era digital. Teníamos la posibilidad de Sí, ir sí, cambiando y podíamos cambiar, no de décima de segundo en décima de segundo, no sabíamos ni lo que cambiábamos, teníamos ahí un botón. claro. Y con ese botón íbamos aprendiendo a sacar la flema y a ir modificando los parámetros porque era lo que teníamos que hacer, no teníamos ningún punto de bloqueo. Ni tan siquiera nos podían establecer una configuración, es que tampoco existían configuraciones. ¿Y cuál es el paso que se ha dado? El paso tecnológico orientado a la mejor extracción de flemas, que es un equipo revolucionario que llega a un hospital. Intenta pensar de la manera que te lo estoy planteando yo. Llega a un hospital una cosa tan bonita y dices, madre mía, si aquí puedo poner unos parámetros que ya las botoneras no las van a poder utilizar porque voy a apretar al botón, lo dejo todo en esta configuración y claro, así de esta manera cada hospital pone una configuración. Unos tienen tanta potencia positiva, tanto negativa, tantos segundos, tantos no segundos. No existen las tres configuraciones utilizadas en los tosedores, Raúl. Se entregan con una sola configuración, no con tres. De la misma manera que el ventilador solo tiene una configuración, ni tan siquiera tiene la nocturna. Esto es así. ¿Y cuál es el motivo que repetitivamente los facultativos, en las reuniones que hemos mantenido con ellos, aducen para que esto sea así? No tenemos tiempo de formar más a la gente, tenemos unas consultas con muy pocos minutos y nosotros no somos expertos en el manejo de estas máquinas. Da la impresión de que esa máquina no se va a utilizar nunca en el hospital y es que de hecho no se utiliza en el hospital. Nadie sabe prácticamente cómo se utiliza. Hay compañeros que mueren porque se la llevan la suya, pero nadie sabe utilizarla. A lo mejor estoy dramatizando un poco el tema, pero no, esto es así de crudo, ¿eh? Sí, 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 estoy de acuerdo que en urgencias nadie sabe utilizarla, en muchos sitios nadie sabe utilizarla y es que al final parece pero volvemos a lo mismo. La gente tiene que, cuando trabaja con un tipo de paciente, tiene que conocer lo que tiene que conocer, ¿no? Entonces, si vas a un sitio generalista, pues conoce lo que conoce y hay algo tan específico como puede ser un insuflador, pues quizá no lo conocen, ¿no? Pero, vamos, yo me reitero, o sea, creo que lleva razón en que un único parámetro no es eficaz, que hay que saber cambiarlo y hay que saber modificarlo. Que el hecho de bloquearlo para mí es una seguridad para el paciente principalmente, más que para el neumólogo, y que el hecho de saber desbloquearlo y saber modificarlo requiere una práctica. Y hay muchas personas de las que podéis estar aquí, pues por desgracia tenéis una práctica porque lleváis años y creo que en muchos casos lo podéis hacer incluso mejor que yo. Pero no todo el mundo es así y no todo el mundo tampoco quiere tener la responsabilidad, un familiar, tú darle la responsabilidad, es que tienes que saber modificar estos parámetros porque como a las 2 de la mañana ocurra algo, si no sabes hacerlo es tu culpa que el paciente se muera, ¿no? Entonces, creo que eso es una responsabilidad muy fuerte que se le está dando al cuidador. Y eso, creo que ante eso es preferible la figura de alguien que pueda acudir en caso de urgencia con esos conocimientos o alguien que pueda acudir de manera rutinaria
con esos conocimientos para decir, uy, parece que está teniendo menos fuerza, vamos a ver si modificamos los parámetros para que si tiene flemas sea capaz de expulsarlas, hacer una sesión, etcétera. Claro, si hablásemos de un mundo ideal, pues sería una persona que está a disposición a unos pocos kilómetros de las casas de cada uno de los enfermos y que puede desplazarse en el momento en el que la cosa empiece a ir mal. Como eso no es así, pues habría que buscar alguna manera en la que eso se pudiese hacer o llevar a cabo, ¿no? No sé, como que estoy monopolizando yo la conversación, no sé qué opináis vosotros, Armando y Aranza. Yo básicamente creo que al final es un debate muy interesante y muy complicado a la vez, pero yo creo que es todo cuestión de recursos y si no, optimizar de la mejor manera. Pues intentar educar en toda la medida de lo posible, dar recursos, alternativas para que la gente sepa actuar en ciertas situaciones de riesgo, pero sin duda es un debate muy difícil. Yo estoy de acuerdo con los dos. Sí, es algo complicado. Sí, es verdad que yo entiendo la postura de Salvador como familiar, pero estoy de acuerdo con Raúl. Yo creo que la evolución tecnológica era para dar seguridad al usuario, porque evidentemente cualquier persona podía tocar el aparato y modificarlo, pero se ha puesto eso precisamente porque no existe la otra figura, que es el controlador semanal que tiene que estar allí. Es decir, si tuviésemos la opción de que un fisio respiratorio esté 2 veces a la semana por tu domicilio, tendría el tiempo suficiente para conocer perfectamente a los tipos de cuidadores que hay en el entorno para adiestrar perfectamente en cambiar esa frecuencia en un momento determinado. O sea, todo depende al final de la falta de la presencia del técnico dentro del domicilio. Y también es una pena y eso lo has comentado, Salvador, y me parece muy triste porque yo aquí también lo he visto por mi comunidad autónoma, que los servicios de emergencia rápido del centro de salud, en caso de cualquier emergencia rápida, no sepan manejar un aparato de este calibre. Creo que es algo que debería de estar obligatoriamente en emergencias porque es un aparato para emergencias. ¿Vale? Que nosotros, que sepáis, no sé si tú, Raúl, ahora lo metes mucho en la universidad, has comentado antes que sí. Yo hace 20 años que estudié, en aquella época sí teníamos el QuasASID y de hecho en el posgrado de respiratorio sí que se nos daba así. Ahora te hablo hace en el 2002, cuando yo estudié respiratorio en el posgrado. Pero no era tan normal encontrar ese tipo de aparatos. Y a día de hoy yo le pregunto a los alumnos y aquí por lo menos no se da ese tipo de información a nivel de carrera, con lo cual lo que hay que seguir luchando es por generar esa especialización, generar esa posibilidad de que la gente, de que hay un profesional que se tiene que formar de forma correcta en ese tipo de manejo, y sería ese profesional el que tú estás reclamando, Salvador, que yendo 2 veces a tu casa por semana te adiestre a ti perfectamente y decir, Salvador, si pasa esto, cambia el parámetro así, 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 porque sé que tú lo puedes hacer. Y lo que ha hecho la máquina ha sido, a nivel general, como no sé cómo es cada familia, pongo una medida de seguridad. En algunas familias la medida de seguridad es muy buena y en muchísimas otras, ante emergencias, no lo es. Muy bien. Pues gracias, amigos. Hemos llegado a la 1:15. Es el límite de cortesía que tenemos para nuestros invitados. Y la verdad es que esto se nos acaba en un momento importante. Me gustaría saber si en otro momento puedo contar con vosotros para buscar algunas posibles salidas a esto de lo que estábamos hablando. Y si os parece, damos por cerrada hasta aquí la charla. Os la enviaremos a todos vosotros para que la tengáis disponible también en vuestras redes si queréis, y os facilitaremos uno de los obsequios que son los que forman parte de nuestro logotipo, que es el reloj de arena, que no sé, Aranza, a ti cómo te lo podemos hacer llegar. En tu caso, Armando, será a través de Lola, que ya veremos cómo lo conseguimos. Que la estoy viendo por ahí. ¿Perdón? La estoy viendo ahora por ahí, ahora la estoy viendo ahora por ahí, sí. Cuando venga por la zona centro tendré posibilidad de entregárselo. Y si en alguna ocasión os vuelvo a contactar por teléfono para poder mantener continuidad a esta charla, espero que me descolguéis. Nosotros nos quedamos aquí un ratillo más para hablar de cosas más domésticas. Perfecto, yo por mi parte, lo que necesitéis, aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias. Ha estado muy bien. Muchas gracias. Adiós.